Bueno, le vamos a dar la palabra a Diana Maffia. Diana es doctora en Filosofía de la UBA, investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género y profesora de la Facultad de Filosofía de la UBA. Fue defensora del pueblo adjunta en Derechos Humanos y Equidad de Género en la Ciudad de Buenos Aires entre los años 1998 y 2003. Fue directora académica del Instituto Anna Hanner de Política y Cultura. Entre los años 2007 y 2011 fue diputada de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, donde creó y dirigió la Comisión Especial de Igualdad de Oportunidades y de la Comisión de la Mujer. Actualmente es consejera académica del Consejo de la Magistratura, donde creó y dirige el Observatorio de Género en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias a la Fundación La Alameda por la invitación y por el privilegio de estar con estas compañeras en el panel. En las últimas semanas cobró dimensión en nuestro país un debate en el marco de lo que se denominó democratización de la justicia. Un debate entre lo legal y lo legítimo. Lo legal, claro, es lo que se atiene a las normas vigentes, como saber cuáles son, qué jerarquía cobran en el sistema, cómo se combinan, por qué persisten lagunas y cosas semejantes. Es un problema vigente para todo el derecho. La legitimidad, en cambio, tiene que ver con el aporte al bien común, al bienestar social. Así descriptas estas dimensiones entre lo legal y lo legítimo, encontramos situaciones que son legales y legítimas, como el acceso a una jubilación, legales pero no legítimas, desde mi punto de vista, que se considere ganancia al salario y se establezca sobre él un impuesto es bastante discutible, y legales pero legítimas, como robar comida para alimentar a los hijos, y las peores, ilegales e ilegítimas, aquellas que no solo quiebran la ley, sino que también afectan el bien común. Este es el caso que estamos analizando, el de la trata con fines de explotación sexual. Es un delito execrable, una forma contemporánea de esclavitud 200 años después de la Asamblea del año 13, que justamente se cumplen este año, donde las personas son transformadas en mercancías no solamente para su compra y su venta, sino para su uso. Y no es que esta forma de esclavitud sea nueva. Aún en la época de la colonia había redes de explotación sexual de mujeres en nuestra ciudad. Y me parece relevante analizar la sistematicidad de este delito si queremos encontrar la verdadera manera de resolverlo. Entonces, quiero hacer unas pocas observaciones en la situación contemporánea y un poco de historia desde una perspectiva feminista. Porque realmente, cuando Antonio en la mesa anterior nos hablaba de que en la mafia cualquier lugar podía ser ocupado por otro sujeto porque es la estructura mafiosa donde el Estado está involucrado lo que cuenta, creo que si no vemos que esa estructura tiene más de 200 años, que esa estructura tiene que ver con el nacimiento de nuestra patria, que allí en esa estructura se sustentaba el delito de trata como algo naturalizado, sostenido desde las normas mismas, no solo que los jueces podían aplicarlas mal, sino que las normas sostenían el sistema, que el poder de policía estaba al servicio de esa explotación. Es muy difícil que podamos resolverlo si creemos que es un problema actual. La adhesión a la Convención de Palermo es muy paradojal porque resuelve la relación con el crimen organizado como una cuestión definicional, ya que para que las acciones de un grupo sean calificadas de esa manera, como crimen organizado, tienen que configurar una estructura que durante cierto tiempo se proponga cometer en común delitos tipificados por la propia Convención. La ley de trata en nuestro país fue un avance fundamentalmente por la federalización del delito, que permitiría perseguirlo con más eficacia. Pero me equivoqué en el tiempo verbal, ahora lo voy a corregir. Pero el resultado de la judicialización de estos delitos es muy exiguo. Nos lo acaba de plantear Mercedes claramente y es relevante preguntarse por qué. El decepcionante fallo de la justicia tucumana en el juicio por Marita Verón dejó a la vista un escenario tan vergonzoso que al menos aceleró algunos cambios necesarios en la ley, como el hecho de que nadie puede consentir su propia esclavitud, aunque sea mayor de edad, y que la pena debe estar en relación con el valor protegido. Siempre recuerdo el ejemplo de Mario diciendo que la trata de personas tenía la mitad de pena que el abigeato, así que uno podía
engañar a dos mujeres por el mismo precio penal que robarse una vaca. Era más conveniente la trata que el abigeato. No es un problema de Tucumán. Son conocidas las renuncias sobre la Policía Federal en la ciudad de Buenos Aires. Cuando la actual administración decidió crear la Policía Metropolitana con un discurso de respeto por la ley y los derechos, importó el 60% del personal de la nueva fuerza policial de la Policía Federal y la de la provincia. Junto con ello importó sus negocios. El discutido jefe de policía, Fino Palacios, y su subjefe, Edgardo Chamorro, además de las escuchas telefónicas y la persecución a 3 diputados, una de las cuales era yo, incorporaron como personal a 6 comisarios que estaban procesados por encubrimiento de prostíbulos. El equipo completo. El ministro de Seguridad me dio como argumento que los legajos estaban desactualizados y que entonces ese procesamiento no figura, cuando parece que los comisarios se habían olvidado de poner su procesamiento en el currículum. En un breve y muy interesante artículo, Florencia Guijo, que no sé si está acá, bueno, es un articulito muy breve, pero está muy bien, recuerda las numerosas características que definen el crimen organizado y suponen una organización fuertemente estructurada. El problema definicional es importante, porque si vamos a hacer una denuncia y no da con la definición de lo que estamos denunciando, bueno, será infructuoso. Cuantas más condiciones se le ponen a la definición del crimen organizado, menos podremos tipificar este tipo de delitos que estamos denunciando. Soy filósofa, les pido disculpas, porque estoy en esas cosas abstractas, pero trato de mostrar que alguna utilidad tenemos, porque encima me llamo mafia y acá dicen, bueno, en fin, es todo muy confuso. Bueno, Florencia Guijo recuerda las numerosas características que definen el crimen organizado y suponen una organización fuertemente estructurada. La división del trabajo y la disolución de la responsabilidad individual en el seno de la organización, la intercambiabilidad de los individuos, el secreto, la mezcla de actividades legítimas e ilegítimas, la capacidad de neutralizar los esfuerzos de aplicación de la ley por medio de la intimación, la corrupción, la connivencia, y la capacidad especial de transferencia de las ganancias. Algunas empresas caen bajo esta descripción, porque lo que se decía también en la mesa anterior sobre capitalismo y crimen organizado, bueno, también hay límites confusos allí. Estas características, nos dice Guijo, no son las de las redes de trata. Con lo que dice la UFACE en nuestro país, que aparecen como organizaciones pequeñas y poco estructuradas, a veces familiares, pocas veces vinculadas a otros delitos transnacionales como el lavado de dinero o tráfico de drogas y de armas. Hay venta de droga, pero en general es la policía la que maneja la venta de drogas y no es que esté vinculada con el tráfico internacional. Una pregunta importante es cómo deshacer esa connivencia, que es un problema de ética pública, pero no es individual y por lo tanto difícilmente se solucione cambiando funcionarios. Y para comprender esa estructura tan profunda que en el caso de la explotación sexual está para mí enclavada en el sistema capitalista y en el sistema patriarcal, quisiera hacer un poco de historia feminista. No son tanto las ideas políticas como los cambios económicos los que motorizan el fin de la esclavitud, que en Europa dejó de verse como natural a la luz del contrato laboral cuando la producción queda en el ámbito de lo público y la reproducción y el consumo en el ámbito de lo privado. También por estas orillas, esas luces, las luces del iluminismo europeo, hacen sombra. La Asamblea de 1813, entre otras medidas que dieron origen a la legalidad nacional, como un reglamento de justicia, la creación de la Cámara de Apelaciones, declaró la libertad de vientres, que garantizaba la libertad e igualdad de todos los hijos de esclavas que nacieran en adelante en territorio de las Provincias Unidas. Es muy interesante ver después la reglamentación, de la que no voy a hablar acá, pero la reglamentación era distinta para los hijos y para las hijas de esas esclavas. Es muy interesante ver esas diferencias desde una perspectiva de género. Esta libertad restringida a los hijos se amplió como libertad jurídica universal recién con la Constitución de 1853, que en el artículo 15 dice: en la nación argentina no hay esclavos, los pocos que hoy existen quedan libres desde la jura de esta Constitución, y una ley especial reglará las indemnizaciones a que dé lugar esta declaración. Todo contrato de compra y venta de personas, dice la Constitución del 53, es un crimen del que serán responsables los que lo celebrasen
y el escribano o funcionario que lo autorice, y los esclavos que de cualquier modo se introduzcan quedarán libres por el solo hecho de pisar el territorio de la República. Esto significa que quien someta a una persona a la servidumbre para que ejerza contra su voluntad cualquier actividad comete un crimen constitucional. También significa que quien ingresa al país como esclavo, una vez descubierto, será libre por el solo hecho de pisar suelo argentino. Sin embargo, hay un tipo de esclavitud que no solo continuó, sino que floreció como negocio: la esclavitud sexual, que todavía hoy mancha de impunidad las declamaciones de derechos. Y no solo eso, el tráfico y la trata con este fin preceden incluso al inicio de la República. Como relata Raúl Schnabel en un texto, en el año 1797, una población de reclusas inglesas viajaba a una colonia penitenciaria de Australia, pero recaló en el Río de la Plata tras un motín a bordo del barco que las conducía. La mayoría de las mujeres se quedó en Buenos Aires para ejercer la prostitución, sometiéndose a rufianes extranjeros que ya se habían instalado en Buenos Aires. Aún no habíamos nacido como nación. La trata de blancas, mediante la explotación de la prostitución ajena, precedió al nacimiento de la patria. La expresión trata de blancas, todavía en uso, pone de manifiesto hasta qué punto el cuerpo de una mujer negra era un cuerpo apropiable, que hasta es invisible su victimización prostituyente. Incluso entre quienes luchaban contra la esclavitud sexual, hablar de trata de blancas no resultaba contrario a la posición humanista que procuraba dignidad allí donde había humillación. Al punto que una proclama dirigida a las mujeres para animarlas a salir de la esclavitud sexual se dirigía a ellas así: a todas las esclavas blancas en el Río de la Plata, y concluía diciendo: compañeras, viva la libertad, viva la independencia, guerra a la esclavitud blanca. Y eran mujeres que estaban tratando de liberar a otras mujeres. En el siglo XIX la prostitución femenina era moda corriente y protegida por las autoridades de turno y se excusaba de varias maneras, como que la inmigración era fundamentalmente masculina, las guerras intestinas improvisaban ejércitos y debían atender a las necesidades de la tropa, o era un modo de proteger a las mujeres decentes de los peligros de engaños y agresiones sexuales, argumento que todavía se usa. Lo cierto es que la compra y venta de mujeres europeas para su explotación en los prostíbulos de Buenos Aires era parte del auge económico de nuestra ciudad. El primer Censo Nacional de Población, realizado en 1869, señala que el 50% de la población económicamente activa eran mujeres y que los varones eran levantados para las guerras y el sustento del hogar dependía de ellas. Se formaron organizaciones de trata de mujeres para explotar la prostitución que, lejos de ser perseguida, encontraron tal comprensión en el Estado que optaron por reglamentarla. Como ahora, ¿no? Están en eso. Comprenden también esa situación, no para protegerlas a ellas, sino para proteger a sus proxenetas y prostituyentes, sobre todo del desarrollo de enfermedades venéreas. Así, el 5 de enero de 1875, se dictó la ordenanza reglamentaria sobre la prostitución que hasta ese momento había funcionado por la autorización del presidente municipal. La ordenanza caracterizaba a las prostitutas como mujeres que vendían favores sexuales a más de un hombre. Si se lo venden a uno solo, es amor. Bajo esta nueva ordenanza, los casinos y confiterías donde se ejercía la prostitución debían registrarse o serían clausurados. El registro incluía una patente anual de 10.000 pesos por el establecimiento y 100 pesos por cada prostituta. La reglamentación ordenaba que las prostitutas debían ser mayores de 18 años y acá fíjense esto qué interesante, a no ser que probaran que antes de esa edad se habían entregado a la prostitución. Este punto produjo un gran beneficio a los tratantes de niñas, sobre todo, y las casas autorizadas, ya que la casi totalidad de las pupilas que ingresaban eran menores de edad. Las mismas no podían mostrarse en la calle, ni en ventanas, ni en balcones, debían entrar cada 2 horas, debían encontrarse en la casa 2 horas después de la puesta del sol y llevar una fotografía con sus datos y de los de la casa de tolerancia donde trabajaban. Bueno, voy a suprimir casi todo porque tengo solo 1 minuto y medio. No podían abandonar la casa de prostitución porque eran perseguidas por la policía, es decir, que la policía no las protegía a ellas, sino que las perseguía y las volvía a meter en un prostíbulo si seguían ejerciendo la prostitución. Los prostíbulos, a pesar de que tenían esta protección, muchos trabajaban en la clandestinidad para tener más ganancia
y muchas mujeres salían de un prostíbulo para entrar en otro por esa persecución policial que no les permitiría salir de la situación. A las que eran vendidas por los tratantes a sus explotadores, al llegar se les hacía formar un contrato en el que se comprometían a pagar el viaje, la ropa, la comida, la pieza y todo aquello que recibían, como nos comentaba la compañera de Hong Kong, que pasa con el trabajo esclavo en China. O sea, nada nuevo, y estamos hablando de 200 años. La diferencia entre las mujeres llamadas públicas y las mujeres domésticas no era el encierro. Bueno, hay toda una referencia al Código Civil y a las condiciones que tenía el matrimonio para las mujeres que no voy a leer. No era la falta de libertad, sino quién tenía y con qué legalidad la llave de esa libertad. La ciudad naciente, las libertades nacientes, la igualdad como ideal regulativo de la ciudadanía, ni siquiera las contemplaba. En el inicio de nuestra república se les tenían reservados ámbitos donde su palabra no constituía discurso democrático, así como la palabra de las testigos en el juicio de Marita Verón. Pero en los barcos de los que descendían tantos inmigrantes, como polizones libertarios descendieron también las ideas del socialismo y el anarquismo. Y en esta tierra donde todo florece, se enraizaron obstinadamente algunas ideas de nuestras abuelas feministas. Ya terminado el siglo XIX, en 1895, aparece un folleto reproducido por el periódico La Questione Sociale bajo la firma de la librepensadora italiana Anna Maria Monzón, que aborda temas como el amor libre, la familia, la explotación en el trabajo fabril, las distintas formas de violencia conyugal, como golpes y maltrato psicológico, llamando a terminar con estas formas de sujeción. Entre 1896 y 1897 comienza a editarse el periódico La Voz de la Mujer, expresión de la corriente comunista anarquista que circula entre las trabajadoras de Buenos Aires, La Plata y Rosario. Reclamaban a sus compañeros que el anarquismo fuera consecuente con la igualdad entre hombres y mujeres, y ellos les replicaban llamándolas feroces de lengua y pluma, como le dicen a la hermana Marta Peloni a veces en el obispado. ¿Habría algún otro modo que la ferocidad para liberarse de tan pesadas cadenas? Los folletos anarquistas decían: queremos liberarlos de la codicia del patrón que os explota, de las acechanzas del cura que os llena la cabeza de supersticiones, de la autoridad del marido que os maltrata. Y así, terminando el siglo de las luces, el primer movimiento feminista en nuestra tierra obtuvo su eslogan. No fue libertad, igualdad, fraternidad. Fue ni Dios, ni marido, ni patria, ni patrón.